Bienvenidos a Luces Cámara Derecho. En esta ocasión trabajaremos la adecuación de los plazos de prisión preventiva según el Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017. La prisión preventiva es una medida coercitiva personal que debiera ser considerada excepcionalísima y tal vez a partir de ello la de menor preocupación. Pero finalmente pasa todo lo contrario. Estamos concentrados en la medida de prisión preventiva justamente por los efectos que produce respecto a la libertad de tránsito de los ciudadanos a los que les afecta este tipo de medida, pero además que no es excepcionalísima como corresponde dentro del marco de la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional. Justamente sobre la prisión preventiva existen una serie de temáticas, entre las que están los presupuestos materiales y formales, el hecho de la prolongación de la prisión preventiva y también ahora la adecuación del plazo de prisión preventiva. Justamente sobre este último punto se ha establecido el Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017 de la Corte Suprema. Cuando hablamos de la prolongación de prisión preventiva, tenemos que ahora hacer la diferencia respecto a la adecuación del plazo de prisión preventiva. En primer lugar, respecto a la prolongación, tenemos que decir que hay un plazo inicial que teníamos previsto desde un principio en el Código Procesal Penal del 2004, pero que ha sido sujeto a una serie de modificaciones, entre las cuales la que introduce el Decreto Legislativo 1307, de modo que el plazo de prisión preventiva inicial o originario en casos simples es de hasta 9 meses, en casos complejos de hasta 18 meses y en criminalidad organizada, que es lo que se ha añadido, hasta 36 meses. Con ello se logra congruencia con las modificaciones que en su momento se introducen con la Ley de Crimen Organizado, Ley 30.077, respecto a que en crimen organizado una investigación preparatoria puede llegar a durar hasta 36 meses. Pero además existe lo que se denomina la prolongación de la prisión preventiva. Justamente el Decreto Legislativo 1307 establece la posibilidad de que pueda darse una prolongación en casos simples de hasta 9 meses más, en casos complejos de hasta 18 meses más y en casos de crimen organizado hasta 12 meses más. La prolongación sabemos que puede darse siempre y cuando se cumplan determinado tipo de presupuestos. Por ejemplo, debe ser requerido por el Ministerio Público, quien debe resolver es el juez de investigación preparatoria, además dentro del marco de una audiencia, luego del debate que tenga que existir sobre justamente la conveniencia y necesidad de la prolongación. Además, la prolongación de prisión preventiva tiene presupuestos materiales y ya ha dicho la Corte Suprema en una serie de ejecutorias que estos presupuestos son concurrentes. Estamos hablando de la especial dificultad y además de subsistir y establecerse el peligro de obstaculización o de obstrucción de la justicia, pero también la posibilidad de rehuir el juzgamiento. Sin embargo, con el Decreto Legislativo 1307 se introduce dentro de la normatividad nacional una nueva figura que está en el último párrafo del artículo 274 del Código Procesal de 2004. Hacemos referencia a lo que se denomina la adecuación del plazo de prisión preventiva. Esta adecuación del plazo de prisión preventiva inicialmente puede darnos la impresión que está prevista para efectos de poder ver los cambios normativos que se han estado dando en estos últimos tiempos a efectos que en el trámite del procedimiento se puedan adecuar y realizar bajo la nueva normatividad. Sin embargo, la Corte Suprema en el Acuerdo Extraordinario 1-2017 nos dice, en primer lugar, que es un instituto distinto, es un instituto nuevo, distinto y conexo a la prolongación de prisión preventiva. Sin embargo, vamos a ver que en este acuerdo plenario se establecen algunas condiciones. En primer lugar, deberá ser requerido por el Ministerio Público. En segundo lugar, operará no en el plazo original, sino en el plazo prolongado. En tercer lugar, tendrá un carácter excepcional, dado que solamente será posible de ser sustentado cuando aparezca de manera sobreviniente alguna razón que muestre una especial complejidad. Es decir, el factor que determina una adecuación de plazo tendría que darse ya en el plazo prolongado y siempre que aparezca una razón que determina una nueva contingencia.
Por ejemplo, cita la Corte Suprema el hecho de que hayamos estado tramitando el asunto como un proceso común, que hayamos utilizado los plazos de prisión preventiva y de prolongación de prisión preventiva que corresponden a un proceso normal o común, y que en el camino del plazo prolongado encontremos que se trata de un caso de crimen organizado, en cuyo caso el Ministerio Público deberá requerir la adecuación. Como sucede en el modelo acusatorio, entiéndase que la adecuación del plazo también requerirá la decisión jurisdiccional, en tanto que es el único que puede autorizar la afectación a un derecho fundamental como la libertad de tránsito, pero además en el marco de una audiencia donde tendrá que necesariamente darse un debate sobre la conveniencia, necesidad y cumplimiento de los presupuestos de este pedido de adecuación. Con estos criterios que ha generado la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2017, es posible tener, digamos, algunos parámetros sobre lo que vendrá a ser la adecuación del plazo de prisión preventiva, dado que establece condiciones de orden formal y de orden material también. Sin embargo, cabe indicar que aún así subsiste cierta problemática en torno al tema. En primer lugar, creemos que de ser una adecuación de plazo en función de una condición como la de que exista una nueva circunstancia que amerite una mayor complejidad, pues en realidad no estaríamos hablando de una adecuación, sino de una prórroga o ampliación disfrazada de adecuación. Segundo, cómo es que esta figura se enfrentaría a los criterios de interpretación general en el derecho procesal penal, es decir, a la interpretación restringida, al hecho de tener que considerar en cualquier duda insalvable una interpretación pro imputado. Y por otro lado, el problema de considerar que si el plazo prolongado ya está en giro, cómo se podría realizar una adecuación bajo la nueva normatividad si es que consideramos que antes no existía, por ejemplo, para caso de crimen organizado, una prolongación con un plazo distinto como el que prevé ahora la norma de hasta 12 meses. Cabe indicar que la Corte Suprema ha establecido de que esta adecuación no significará en ningún caso contar desde cero el plazo, tampoco implicará una sumatoria de plazos, sino implicará un nuevo tope, entiéndase, un nuevo tope dentro de lo que vendría a ser el tope máximo legal, absoluto y general que establece la norma, pero que de todas maneras se tendría que estar bajo un criterio de razonabilidad. Esperamos una próxima entrega y los dejamos con estas inquietudes para efectos de analizar esta nueva figura que aparece en nuestro derecho procesal penal. Muchas gracias.